Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 28 de marzo del año 2023. Ya prácticamente este mes ya prácticamente se terminó, con excepción de unos 2 días. Pero creemos que todo está caminando de acuerdo a como Dios lo ha estipulado, entendiendo que en esta tierra hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Sabemos que aquellos que tenemos la bendición de ser vasos de misericordia y vasos de honra, de alguna manera estamos siempre buscando la forma, no solamente de cómo desarrollar los propósitos de Dios, sino también al mismo tiempo que el corazón de Dios se agrade de nosotros, aún en medio de del camino del aprendizaje, en donde cada día, mientras más vamos aprendiendo y más nos apegamos al Señor, pues es natural que menos errores se cometen. Pero hoy más que nunca, entendiendo que estamos ya prácticamente en la recta final, y que aquí prácticamente en tierras americanas es donde se está librando una batalla sumamente fuerte que no se está librando en otros países, con excepción de algunos que descaradamente han tomado ya, el sistema ha tomado ya el mando en el gobierno, como en el caso de Brasil, ¿verdad? Brasil, Argentina, algunos países que apenas comienzan a resentir lo que nosotros ya venimos resintiendo aquí desde hace aproximadamente 2 años y medio. Pero en medio de todo ello debo decirle que Dios ha sido inmensamente bueno y creemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Con todo y ello, nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para desarrollar lo que Él ha puesto en nuestras manos, y aunque quisiéramos tener el alcance que deseamos tener, lamentablemente no se puede por causa de toda la censura que hay, más cuando centramos los temas de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestro corazón para transmitirle a su pueblo. Porque quiero recordarle que la palabra que Dios da, la da exactamente para el tiempo, las sazones, las épocas que Dios considera que esa es la palabra que su pueblo necesita. Y hoy más que nunca debemos de entender que Dios está desarrollando profecía, muchos acontecimientos se están cumpliendo. Hay una batalla bastante fuerte en los aires, porque ya no estamos peleando y luchando solamente contra el pecado, el mundo, el diablo. Estamos prácticamente teniendo una batalla directamente con el sistema de maldad. Y claro, el diablo definitivamente. Y para ello tenemos nosotros que apegarnos a la mentalidad de Dios. Recuérdese que nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Porque así como nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, así tampoco nadie conoce la mente del hombre sino el Espíritu del hombre. Eso es lo que dice Corintios. Entonces, si nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, entonces la mente de Dios es el Espíritu Santo. Y nos fue dado, gracias a Dios, nos fue dado no solamente para que temblemos en su presencia, nos fue dado no solamente para hablar en otras lenguas, sino nos fue dado para enseñarnos, para guiarnos y para hacernos saber lo que habrá de venir, y de esa manera nosotros también poder anunciarlo. Pero en medio de todo esto y viendo a través de los años que Dios me ha permitido caminar como hijo suyo, me he dado cuenta que el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida, en lo que respecta a enseñanza, en lo que respecta a guianza.
Creo que en toda área de nuestra vida cristiana el Espíritu Santo es esencial. Y hoy más que nunca, cuando estamos enfrentando una serie de situaciones adversas en cuanto a todo lo que estamos viendo en el mundo, pero también todo lo que está aconteciendo dentro del cristianismo. Y es importante que nosotros nos apeguemos no solamente al Espíritu Santo, al cual bendecimos siempre, sino a la palabra de Dios. Lo que quiero transmitirle hoy es un tema sencillo, es un tema práctico, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Pero es una palabra que nos enseña muchas cosas. Y le he puesto un título provisional que se llama El siervo bueno y fiel. Creo que el cristianismo está lleno de gente que trabaja en la obra, de gente que está involucrada en todo lo que tiene que ver el servicio a Dios, sea con una gracia, sea con un don, con un poder, con una virtud, con un ministerio. Hay mucha gente que está involucrada en el servicio, pero yo quiero recordarle que, claro, Dios se alegra de que haya mucho servidor, pero se alegra de que esos servidores sean buenos y sean fieles. Eso es como decir, Dios ama a todo su pueblo, tanto a niños en Cristo como a los que han alcanzado cierto grado de madurez. Pero cuando se trata de responsabilizar en una gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio, pues Dios requiere en realidad que sea gente que tome las cosas en serio, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es una empresa muy seria, una empresa en donde no deberían de haber, no hay, mejor dicho, pero no deberían, digo, por causa de que lamentablemente el hombre en veces no trabaja las cosas como Dios quiere que las trabajen. Y creo que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no hay restas ni divisiones, sino sumas y multiplicaciones. Es una empresa que no acepta pérdidas. Dios está en la mejor disposición de darnos todo lo necesario y suficiente como para desarrollar la tarea que Él puso en nuestras manos, la responsabilidad de una gracia, de un don, de un poder, una virtud o un ministerio. Pero somos nosotros los que tenemos que entender ciertos principios que Dios estableció para que lo que ha puesto en nuestras manos sea efectivo en las almas de acuerdo al propósito de Dios. Porque creo con todo mi corazón que el deseo de Dios es que su propósito se desarrolle exactamente como Él lo ha decidido y lo ha establecido en su palabra. Esta parábola de los talentos es una parábola muy conocida, pero nos arroja una luz muy especial que yo quiero transmitirle en este momento. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Eso nos permite a nosotros entender que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea una gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio, no es nuestro. Nosotros solamente somos colaboradores en Dios. En realidad son cosas santas y son cosas que le pertenecen a Dios, pero que de alguna manera
las ha habilitado en medio de su pueblo para que su propósito se desarrolle. No es para hacernos un nombre, no es para que nosotros alcancemos a ser figuras en el cristianismo, porque este no es Hollywood, sino es para que su propósito sea realizado. Eso es la razón por la cual el Espíritu Santo ha habilitado en nosotros cualesquiera de las gracias que ya mencioné. Dice que llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno, dice la historia, le dio 5 talentos, dice a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Se fue de viaje. La historia dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció y con ellos ganó otros 5 talentos. Lo mismo hizo el que tenía 2 talentos. Pero el que tenía 1 dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, aunque Mateo hace alusión al dinero, pero en realidad dando a entender que tenía que reproducirse la gracia. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 y le dijo: Señor, me entregaste 5, mira, he ganado otros 5. Entonces la respuesta del Señor es: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo recibió el que le habían dado 2 talentos. Pero el que había recibido 1 le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Otras versiones dice: yo sabía que eres un hombre exigente. Aquí hay 2 cositas. Para comenzar, 3. Una de ellas es que sea una gracia, un don, sea un poder, una virtud, un ministerio, le pertenecen a Dios. Y solamente por su bondad y su gracia los habilita en cada uno de su pueblo, según el Espíritu Santo decide cómo distribuirlos. Y son, dice Corintios, para el bien común. Otra de las cositas que vale la pena mencionarle es que aquí en la tierra es lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir que si aquí es donde nos prueban para ver si somos fieles en cuanto a lo que ponen en nuestras manos, para que cuando lleguemos allá al cielo, por usar ese término o esa palabra, van a haber responsabilidades mayores, porque el Evangelio seguirá siendo proclamado a todas las creaciones de Dios, en el cual tema no quiero meterme. Lo otro que quiero decirle es que Dios es exigente. 3 cosas. Los bienes son de Él, las gracias, dones, poderes, virtudes, ministerios son de Él. Segundo, aquí en la tierra somos probados en lo poco, y lo mucho es cuando lleguemos allá. Y tercero, Dios es exigente. Dios es exigente en cuanto a lo que pone en nuestras manos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos ponemos a pensar que verdaderamente Dios espera que lo que ha puesto en nuestras manos se reproduzca. Y se reproduzca al 100%. Porque, como le decía, el reino de los cielos no acepta pérdidas. El reino de los cielos es un reino que siempre va a ganar y siempre va a pedir cuentas y siempre va a exigir. Entonces, yo creo que es precioso el gozarse, porque Dios nos habilitó alguna gracia, un don, un poder, un ministerio.
Es bueno, hermano, que nos gocemos, pero tenemos que tener en cuenta que Dios es exigente y espera que le entreguemos buenas cuentas de aquello que puso en nuestras manos. Porque al final de cuentas no lo puso para que nosotros seamos vistos, para que seamos reconocidos, para crearnos un nombre y seamos famosos, sino para que su propósito sea desarrollado. Esa es la razón por la cual habilitó en medio de su pueblo diferentes gracias, dones, ministerios, etc. El que le habían entregado uno, cuando le dice, mira, yo sabía que eres un hombre duro, porque que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, porque este hombre lo fue y lo enterró. Tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Prácticamente lo enterró. Dejó que el talento se apagara, se muriera. Y entonces el Señor le dice, siervo malo y perezoso. No le dijo, oh, si tuviste miedo. No, le dijo, siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y da la orden y dice, por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso parece como un juego de palabras, ¿verdad? Al que tiene, más se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso es lo que yo quiero explicar. ¿Qué es lo que tiene? Y qué es, si no tiene, entonces qué es lo que le van a quitar, porque dice, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, ¿tiene o no tiene? Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y es que, hermano, mire, a todo el que tiene, dice, debemos de entender, ¿tiene qué? Porque le habilitó una gracia. Entonces, no se refiere a todo el que tiene una gracia, sino dice, a todo el que tiene fruto, más se le dará y tendrá en abundancia. Como diciendo, a todo el que tiene fruto, más se le dará. Pero al que no tiene fruto, aún lo que tiene se le quitará. Voy a explicar eso. Esto nos enseña que cuando Dios Espíritu Santo habilita una gracia en un creyente, su deseo es que esa gracia produzca para que el propósito de Dios sea realizado. Entendiendo que Dios Espíritu Santo no escatima nada de todo lo que la persona en cual se habilitó la gracia, el ministerio, el don, etcétera, necesite, porque a Dios no le importa invertir ni tiempo, ni medios, ni formas, con tal de que su propósito sea realizado. No le importa si hay que invertir dinero, porque Él es el que provee. No importa si hay que invertir tiempo, no importa si hay que invertir formas, maneras, métodos, con tal de que su propósito sea realizado. Por eso dice que al que tiene, más se le dará. O sea que eso quiere decir que cuando la gracia que Dios habilitó en un creyente está produciendo, Dios se encarga de agregarle más responsabilidades. Yo recuerdo una vez, se me han presentado unas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo, pero se me han presentado muchos casos, hermano, pero recuerdo que una vez se me presentó un hermano ahí en Guadalajara precisamente,
que el pastor me dijo que orara por él para que su negocio prosperara. Y él me dijo, el hermano me dijo, yo creo con todo mi corazón que Dios me puede prosperar, pero mi negocio no prospera. Entonces le dije, bueno, pues vamos a orar. Le dije, vente para acá. Pero le digo, ¿pero qué negocio tienes? Y me dijo, tengo una funeraria. Una funeraria. Y entonces eso como que me sacó de mi mentalidad o de mis pensamientos, porque dije, bueno, para que su negocio prospere yo tengo que orar que la gente se muera. Pero él me dijo, yo creo que mi negocio puede prosperar porque es la promesa de Dios. Y entonces me quedé pensando por unos momentos, mientras platicaba, pensaba, y de pronto el Espíritu me habló. Y empecé a orar. Y cuando empecé a orar, le dije, Señor, permite que muchos de tu pueblo mueran, aquellos que ya están listos para irse. Y hasta el pastor se me quedó viendo de una forma extraña, porque la oración que estaba haciendo como que de pronto a él lo sacó de sus casillas, pero era lo que el Espíritu me dijo que orara. Lo asombroso de eso fue que a los 2-3 meses yo tuve noticias de cómo iba su negocio, y mucha gente cristiana se empezó a morir, mucha. Porque en mi oración yo le dije que se mueran muchos de tu pueblo que ya están listos para partir, pero aquellos que aún no te conocen, ten misericordia de ellos, que no se mueran hasta que tú les des su última oportunidad. Y sucedió, hermano. El negocio prosperó y de pronto la noticia que un montón de gente cristiana se estaba muriendo en Guadalajara. Le pongo este ejemplo porque eso nos permite ver que una oración bien dicha hace que la gracia de Dios produzca y claro, Dios nos lleve casos que nosotros podamos ya sea orar o ya sea dar un juicio en alguna situación, como en cierta ocasión me llevaron un caso de dos jóvenes en aquel tiempo que se querían casar ahí en Tlaxcala, México, y el problema está que desde muy niños estaban enamorados y los familiares de ambos se oponían porque decían que eran primos y ya estaban llegando casi a los 30 y no se casaban porque no los dejaban casarse. Cuando llegué por primera vez me dijeron que qué podían hacer. Entonces, como me presentaron el caso, yo entendí que era un caso en donde no podía evadirlo, sino que era algo que Dios los estaba enviando conmigo para que yo orara y le preguntara a Dios qué hacer, porque ellos en realidad se amaban desde muy niños, no se habían podido casar. Entonces le dije, bueno, déjenme orar esta noche y mañana vengan. Bueno, platiqué con el Señor, diciéndole, Señor, si esto vino a mí, pues tiene que haber una solución, ya sea que sí o no, pero tú házmelo saber, ¿no? Y me recuerdo que el Señor me dijo, pídeles hasta donde se acuerden su genealogía de ambos. Y cuando llegaron al siguiente día le dije, denme su genealogía para saber cuáles las ramas de donde vienen. Cuando me la presentaron, me recuerdo que en la genealogía de él se desprendía porque aparecía una mujer en la genealogía. Y entonces le dije, no, ustedes no son primos, les digo. No son primos porque la genealogía
espirituales a través del hombre, y la genealogía física, hermano, es donde entran los dos. Y entonces me recuerdo que cuando vi la genealogía de la mujer y del hombre, tanto del hombre como de ella, la genealogía se desprendía por una mujer. Entonces le dije, no, ustedes se pueden casar. Al final se casaron, hermano, fue una boda grandísima que hicieron en Oaxaca, en Tlaxcala. Y yo entendí que son casos que nosotros no las podemos evadir, sino tenemos que ponerlas delante de Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Como aquella historia que la Escritura dice, bueno, la ley dice que a esta clase de mujeres hay que apedrearlas. Sí, pero ¿tú qué dices?, le dijeron. ¿Tú qué dices? Entonces ya cuando vamos al ¿tú qué dices, Señor?, ahí nos metemos a otra dimensión, donde las leyes de Dios no es que vaya a cambiar sus leyes, sino donde Dios tiene la última palabra. Le pongo este ejemplo y podría ponerle muchos más, en donde tenemos que ir directamente al Señor y preguntarle. Eso hace que yo ahí funcioné como juez. Al yo, por la misericordia divina, haberles transferido a ellos cuál era la voluntad de Dios, eso hace que la gracia, el don, el talento sea efectivo para que me trajeran casos mucho más fuertes. Así funciona aún la ley entre los jueces, aunque ahorita hay mucha corrupción, pero por lo regular los casos más fuertes se los dan a los jueces de más experiencia. ¿Por qué? Porque han sabido cómo sobrellevar el caso y dar un justo juicio. Así es la gracia. Sea una gracia, un don, por ejemplo, un don de profecía, si alguien es fiel en lo que Dios le dice que le diga al pueblo, así dice el Señor, pues Dios lo va a seguir usando porque va a traer la palabra que viene de parte de Dios. Así es en la predicación, así es en el don, así es en la alabanza, porque el que está en la alabanza y máxime el que dirige tiene que ministrar los cantos que Dios quiere que ministre, no los que se sabe o los que se aprendió, sino los que Dios quiere que se ministren en ese momento, para que el respaldo venga de Dios y para que fluya el Espíritu Santo. De lo contrario, ¿cómo pues Dios va a hacer que le va a añadir más gracia, más unción, si no es fiel a lo que Dios le está diciendo que cante o que toque? Eso es importantísimo, hermano, en toda gracia, en todo don, una palabra de ciencia, así dice el Señor, pero tiene que ser fiel a lo que Dios le está diciendo. Eso hace, hermano, que la gracia fluya, que el propósito, porque mire, imagínese, llega alguien que está en pecado y de pronto dice aquel que está siendo usado con profecía, ¿verdad? O llega el profeta y aquel está en pecado y le dice el Señor que te va a usar y te va a levantar y te va a prosperar. Cuando el otro ingrato o la otra ingrata está en pecado, ¿cómo Dios va a hacer que esa gracia que puso, esa gracia profética o ese don de profecía que puso en ese vaso, glorifique su nombre cuando en realidad le está hablando cosas que Dios no le envió que hablara? ¿Cómo pues esa gracia va a glorificar el nombre del Señor y va a producir el fruto deseado para el propósito de Dios? Lo que le debería de haber dicho a esa persona es: hey, arregla tu vida, estás en pecado, punto. Entonces Dios le encomendaría ya más palabra para que le diera a otros. Pero ¿cómo le va a decir, lo va a usar Dios o la va a usar Dios, si no está hablando en realidad lo que Dios quiere que hable? Así es como los talentos, las gracias, los dones, los ministerios deben de fluir en Dios, siempre fieles a lo que Dios les dice. Ahora,
Cuando la gracia por medio del vaso está produciendo, Dios se encarga de agregarle más responsabilidades. Porque aparte de que el creyente está produciendo los frutos del Espíritu, por eso es que le dije que le iba a explicar esto. En esta parábola le dice, quítale el talento al que lo había enterrado, dice, y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿qué es en realidad lo que le quitan? ¿Y qué es en realidad lo que tiene y lo que no tiene? Voy a explicárselo. A todo el que tiene fruto del Espíritu, más se le dará en cuanto a la gracia para el propósito de Dios. Pero al que no tiene fruto del Espíritu, aún lo que tiene, o sea, el propósito de Dios, le es quitado. Y le digo esto, hermano, porque en este pasaje dice, a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso quiere decir que al que tiene fruto, Dios lo está usando y lo va a usar más de acuerdo al propósito de Dios. Pero al que no tiene fruto, aunque tenga una gracia, la gracia no se la va a quitar, porque Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Para que nos entendamos mejor, para que el propósito de Dios tenga efecto y su nombre sea glorificado, aquellos vasos en los cuales Dios ha puesto una gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio, para que el propósito de Dios se desarrolle y tenga el efecto que Dios quiere en su propósito, el creyente no solamente tiene que tener una vida de obediencia en donde esté produciendo los frutos del Espíritu para que la gracia fluya. De lo contrario, aunque Dios le haya habilitado una gracia, pero si la persona no está produciendo los frutos del Espíritu, o sea, no está en obediencia, la gracia va a estar ahí, pero el propósito no está produciendo, entonces le quitan el propósito. Aún lo que tiene se le quitará, pero al que no tiene fruto, aún el propósito que tiene se le quitará. Todo el que tiene fruto se le va a dar más para que la gracia desarrolle. ¿Por qué? Porque la gracia va acompañada de la obediencia. Pero al que no tiene fruto, o sea, no tiene obediencia, aún el propósito que tenía Dios a través de esa persona se lo quitan y se lo dan al que tiene más. En otras palabras, se quedaría la persona con el don, pero sería un don estéril, por causa de que no va acompañado de los frutos del Espíritu, que es la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que le quitan entonces? El propósito. El don no se lo quitan porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero le quitan el propósito. Lo que Dios había decidido hacer por medio de él o de ella, se lo quitan. ¿Por qué se lo quitan? No porque no trabaje, no porque no practique, no porque no vaya y busque la forma de que produzca, sino no produce el propósito de Dios porque no va su vida acompañada de la obediencia. En otras palabras, el don y la obediencia tienen que ir de la mano, porque si no, no producen el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la gracia no es lo que le quitan. Por eso dice, a todo el que no tiene,
aún lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Un propósito. Un propósito a desarrollar en Dios. Pero como no tiene fruto porque no está en obediencia, le dejan la gracia, pero el propósito se lo quitan. Pues eso lo dice claramente 1 Samuel 15:29. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Eso le dijeron a Saúl. Samuel se lo dijo a Saúl. También la gloria de Dios no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Eso quiere decir, hermano, que lo que le quitaron a Saúl fue el propósito. Y cuando le quitaron el propósito, hermano, se lo dieron a David. Al quitarle el propósito a Saúl, porque incluso Samuel le había dicho que si hubiera esperado él hasta que Samuel regresara, dice, tu reino se habría confirmado. Pero como Saúl no esperó, y en medio de mató sacerdotes, no mató a Amalek ni a Agag, su rey, aparte de que se hizo un monumento porque ya quería que lo vieran a él y no que vieran a Dios. Le pidió a Samuel, hónrame delante de los ancianos. Lo que él quería era un nombre, una fama, una figura, un reconocimiento. En el momento que le quitan el propósito y se lo dan a David, en ese momento se queda el reinado de Saúl estéril. Primera de Samuel dice, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Mejor que tú representa más temeroso, más obediente, más fiel a Dios. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Dios no cambió el propósito, pero cambió al hombre. Cambió al hombre, porque Dios no es hombre para que cambie de propósito, dice. Esta historia nos revela que el propósito de Dios no cambió. Lo que cambiaron fue el vaso. Eso es lo que sucede. Dice, porque a todo el que tiene se le dará más. A todo el que tiene fruto, o sea, está en obediencia, si una gracia le es habilitada, le van a añadir más. Pero, si no tiene fruto porque está en desobediencia, aunque el Espíritu Santo le haya habilitado una gracia, por causa de no estar en obediencia y no estar produciendo los frutos del Espíritu, aún lo que iba a producir el propósito de Dios, se lo quitan y se lo dan a alguien más. Lo que le dan a alguien más es el propósito. La gracia se la dejan, pero la gracia se queda estéril. La historia de Saúl nos revela que el propósito no cambió. Lo que cambiaron fue el vaso, por no tener los frutos del Espíritu. Esto también nos enseña que a un creyente que el Espíritu Santo le ha habilitado una gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio, necesita dos cosas fundamentales y esenciales para que su servicio o su función no sea estéril. Y esas dos cosas son, una, que esté en obediencia. En obediencia significa que está produciendo los frutos del Espíritu. Y dos, que no sea un servidor perezoso. Pero perezoso, que no sea perezoso tanto en su servicio como en su búsqueda a Dios. Porque hay algunos que son bien trabajadores en la obra, pero no buscan a Dios. Van a la iglesia, hermano, pero no tienen su altar en casa. Van a la iglesia, pero
no obedecen. Son trabajadores incansables en la iglesia, pero no tienen una vida de oración. Son trabajadores en la iglesia, pero no tienen una vida de obediencia. Y son trabajadores incansables en la iglesia. No faltan ni un culto, van a las reuniones de ayudas, van a las prácticas de alabanza, pero no obedecen, no dan los frutos del Espíritu y tampoco trabajan en la búsqueda de Dios en su casa. No hay un altar de oración, no produce la gracia. ¿Por qué? Porque no obedecen y no buscan a Dios, aunque son trabajadores incansables. Hermano, esas dos cosas, el producir los frutos del Espíritu, que representa obediencia, y no ser un servidor perezoso, que tiene que ver con trabajar en la obra, pero también buscar a Dios, tener su altar en casa. Esas dos cosas evidencian y hacen que se convierta en un siervo bueno y fiel. ¿Por qué hay gracias que no producen? Y son bonitas gracias, pero son estériles. ¿Por qué? Porque no producen lo que Dios quiere que produzcan. Por dos cosas. O están en desobediencia o no buscan a Dios. Porque esas dos cosas van de la mano. La obediencia y la búsqueda de Dios. La oración. Porque la oración va a ser sensible al vaso para desarrollar la tarea que Dios puso en sus manos. Y va a hacer que su trabajo sea productivo. De lo contrario, si no hay obediencia, oración sin obediencia no funciona. Y obediencia sin oración tampoco funciona. Porque la oración te hace sensible y la obediencia hace que Dios te añada más gracia, más unción, más fluir, más respaldo, más revelación, más autoridad. ¿Por qué? Porque las dos cosas son importantes. La obediencia y el trabajo hacen que se convierta en un siervo bueno y fiel. Pero claro, la obediencia tiene que ir acompañada de la oración. Porque debo decirle que Dios no busca gente que trabaje incansablemente, solamente. A Dios le agrada que la gente trabaje, hermano, sea esforzado, sea puntual, sea diligente, sea creativo, tenga iniciativa. A Dios le agrada. Pero todo eso no va a funcionar si no va acompañado de la obediencia y la sensibilidad al Espíritu. Para que el nombre de Dios sea glorificado y su propósito se cumpla, aquellos en los cuales habilita una gracia deben de entender que el trabajo va a tener siempre su efecto, siempre y cuando el creyente tenga la vida de Dios, la obediencia y la búsqueda que tiene que ver con el temor a Dios, la oración, para estar sensibles y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Eso es lo que prácticamente Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Tenemos que entender también lo que Pablo dijo: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Antepone su vida de Dios, su vida de obediencia y de búsqueda y de oración a Dios, antes que el ministerio, antes que la gracia, el don. Porque Pablo sabía
que él podía ser un muy buen predicador, expositor, trabajador, servidor, profetiza o alguien que profetiza o visiones o de la alabanza, etcétera. Pero si no tenía una vida de obediencia, no iba a ser efectivo lo que iba a hacer, porque no iba a ir acompañado de la vida, iba a transmitir solamente conocimiento. Yo anhelo terminar mi carrera y el ministerio. Son dos cosas muy diferentes. El ministerio es de Dios, pero la carrera, la vida es lo que uno se entrega a Dios. La parábola de los labradores malvados, con ella voy a ir terminando, nos revela algo. Mateo 21:37, después de que les envió siervos, a unos apedrearon, a otros mataron, les envió una cantidad mayor, les hicieron lo mismo. Finalmente dice, les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña, lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. En otras palabras, amados hermanos, no basta con ser un servidor. Hay que alcanzar a ser un servidor bueno y fiel. Para ser un servidor bueno y fiel, se necesita ser obediente, estar dando los frutos del Espíritu, más no ser perezoso. Que obediente se necesita no solamente la obediencia a la palabra, sino la búsqueda de Dios. No ser un servidor perezoso, sino trabajar en la obra, pero también trabajar en la búsqueda de Dios. La oración para estar sensibles y poder desarrollar la tarea como Dios quiere que se haga. ¿Cómo se alcanza a ser un servidor bueno y fiel? Con trabajo y obediencia. O podríamos ponerlo de la manera en que lo presenta el apóstol Pablo. ¿Cómo se alcanza a ser un buen servidor? Con obediencia y trabajo. Es la única manera. Obediencia y trabajo. Frutos del Espíritu y no ser perezoso. Pero perezoso, repito, no implica solamente trabajar en la iglesia. Oh, perdón, este sí salió fuerte, sino implica buscar a Dios. No ser perezosos en el trabajo, en la obra, pero no ser perezosos en la búsqueda de Dios, para que la gracia, el don, el talento, el poder, la virtud, el ministerio que pusieron en tus manos sea efectivo. Porque Dios no quiere solamente gente que trabaje incansablemente en la obra, sino Dios quiere gente que trabaje en la búsqueda de Él, en la intimidad. Pero Dios quiere gente que obedezca, porque si no obedece, ¿cómo va a tener el respaldo de Dios? Entonces, lo que Dios quita no es la gracia, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que Dios quita es el propósito. Eso es lo que le dijeron a Saúl. Dios, dice, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Dios no cambió el propósito, cambió el vaso. Y al cambiar el vaso, le fue transferido el propósito a David. Y es que nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios Espíritu Santo habilita gracias preciosas en su pueblo, en hombres y mujeres. Pero si no hay obediencia, el propósito de Dios no se desarrolla como Dios quiere que se desarrolle. Y si no se trabaja en la búsqueda de Dios y en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el propósito de Dios no se desarrolla. Entonces, cuando Dios ve que uno de aquellos en los cuales el Espíritu Santo habilitó alguna gracia, ve que
obedece pero no busca a Dios. No hay sensibilidad, la sensibilidad se adquiere por medio de la oración. O sea, no hay un trabajo de búsqueda de Dios. Hay trabajo en la obra, sí, trabajan incansablemente, pero no oran. No hay sensibilidad a Dios. Entonces, no produce el propósito de Dios como Dios quiere que se produzca. Y si hay oración y hay trabajo incansable, pero no hay obediencia, entonces menos así va a producir lo que Dios puso en nuestras manos. Y entonces Dios decide quitar el propósito y la gracia se queda estéril. Y por eso hay gracias que muchas veces no producen, porque en veces no obedecen y tampoco buscan a Dios, aunque son incansables servidores, pero no produce la gracia. ¿Por qué? Porque para que convertirse en un siervo bueno y fiel se necesita obediencia más trabajo. Pero no solamente trabajar en la obra, sino trabajar en la búsqueda de Dios para estar sensibles a la voz del Espíritu. De esto, amados hermanos, hay mucho que decir. Pero queremos en realidad que usted considere que para que lo que Dios había puesto en la vida de Timoteo produciera, tenía Timoteo que avivar el fuego del don de Dios. ¿Qué le dijo? Aviva el fuego del don de Dios. Porque Timoteo se estaba dedicando al ejercicio corporal. Y Pablo le dijo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, ¿qué le estaba diciendo? Ten cuidado porque te estás metiendo a un camino de desobediencia. La piedad tiene su beneficio, su recompensa en esta vida y en la venidera. Entonces quiere decir que el don no lo aviva Dios, lo avivamos nosotros. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios. En el momento que Timoteo recapacita y empieza a buscar a Dios y a dejar un poquito el ejercicio, Dios empezó de nuevo y el don empezó a avivarse. Pero si Timoteo no toma la iniciativa, ese don no se hubiera avivado. No solamente nunca se hubiera convertido en un apóstol que en realidad hubiera sido efectivo su trabajo, sino que nunca hubiera desarrollado el propósito de Dios. Y se hubiera quedado desarrollando su propósito con una gracia estéril. Dios hubiera transferido lo que iba a hacer por medio de Timoteo, lo hubiera transferido a alguien más. Y la gracia se hubiera quedado estéril. Me ha tocado ver a mucha gente, apóstoles, profetas, pastores, salmistas, sacerdotes del altar. Me ha tocado verlos quedarse a medias. A medias. Porque para que la gracia sea efectiva, se necesita obediencia más trabajo. Pero antes de trabajar en la obra es trabajar en la búsqueda de Dios. Y luego la gracia va a ser efectiva. Si hubiera alguien que no conoce a Dios, tú necesitas a Jesús para ser salvo. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo. Tarde que temprano lo vas a necesitar. Y si ahorita Dios te está hablando, es el tiempo en que Dios te está llamando. Quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y si hubiera alguien que se ha alejado de Dios, cuántas gracias bonitas, preciosas, se han alejado de los caminos de Dios. Se quedó truncado, se quedó a medias lo que Dios había puesto en sus manos. Vuelve y Dios quiere que su nombre sea glorificado
para que su propósito siga siendo desarrollado a través de tu vida. Pero necesitas obediencia más trabajo, búsqueda de Dios y enrolarte en el trabajo en la obra. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname para servirte. Aquella historia maravillosa del centurión que tenía a su siervo enfermo. Mi siervo está postrado en cama. Era un buen siervo como para que el centurión hubiera intercedido por él. Porque Dios sabe que enfermos no le funcionamos. No podemos dar el potencial que Dios quiere que desarrollemos. Cuando yo cumplí 45 años, le dije: Señor, estoy listo para que me lleves en cualquier momento. Pero si me vas a dejar, le dije, dame salud para poder llevar tu palabra. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, inmensamente bueno. Termino con estas 3 cosas. Cuida tu salvación, cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Eso implica tu tiempo de lectura, tu tiempo de oración y todo el tiempo tu obediencia. Comparte con tus contactos, quizá Dios les pueda explicar un poquitito a todos aquellos que funcionan con alguna gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio, de la importancia de trabajar, obedecer y trabajar para poder realizar el propósito de Dios. Bendiciones, amado pueblo.